Padre eterno, bendito y alabado, Señor, sea su nombre. Gracias, Señor, por estos primeros minutos que nos permitió estudiar las Escrituras. Ahora nos disponemos a volver a reanudar nuestro estudio. Le pedimos, oh Dios, que su Espíritu esté con nosotros. Aparta, Señor, toda confusión de nuestra mente, cualquier punto, Señor, que no esté claro, permite que tu Espíritu lo aclare. Padre, gracias por escucharnos. Perdona nuestros pecados, bendice a nuestros hermanos que están por llegar, los que están en sus casas escuchándolo a través de Skype. Le rogamos, oh Dios, que su Espíritu pueda estar con ellos también. Acompáñanos en esta hora, perdona nuestros pecados, no somos dignos, todo lo hacemos a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El capítulo 12, del versículo... ¿De qué? Daniel. Del versículo 6 en adelante vamos a empezar a leer. Para poder entender un poco el asunto de estas dos fechas en particular que aparecen en la escena del capítulo 12. Dos periodos proféticos. Tanto de los 1290 días o años que son proféticos, como de los 1335 días. Ya hemos visto, más que todo, enfáticamente, las fechas principales de este diagrama. Hemos visto sus inicios y dónde culmina cada una de ellos. Para poder recordar un poco la memoria, voy a hacer algunas preguntas ahora, para ver si pusimos atención. ¿Está bien? La única manera de poder aprender un poco, para poder grabar algo de este montón de números que hay. Okay. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió en el año 508? A ver, ¿quién quiere ayudarnos? Merche. Fue el cambio del sábado al domingo. Ok, la Iglesia Católica, porque debemos enfatizar eso, la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. ¿Cómo se le reconoce en las Escrituras la doctrina del sábado? ¿Cómo lo identifica Daniel? El continuo. Quiere decir que en el año 508 el continuo o la verdad del continuo fue quitada y a partir de ahí empieza el periodo de la abominación asoladora. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué ocurrió en el año 1798? ¿A alguien le gustaría responderme de los que no me han respondido? Se terminan los dos periodos. ¿Cuáles dos periodos? Pues, de Daniel 2 con 11. Ok, bueno, pero está bien, dio la mitad de la respuesta. ¿Cuál es el otro? Okay. 1260 años y lo que tú dijiste, de Daniel 12 o 11, que son los 1290 años. Esos son los dos periodos que terminan en el año 1798. Ok, ¿cuáles son los dos periodos que terminan en el año 1844? Eso yo creo que Dime. El de los 1335 días. Ajá. ¿Cuál? El de los 1335 días. Ajá. Y los 2300. Los de 1300. Y otra cosa, en 1798 el papado recibió el golpe final, ¿no? La herida física, del golpe final físico. Sí. Correcto. ¿Hay alguien más que me quisiera comentar algo de esa gráfica? En 1884 terminó los 1260 años. No. ¿No? En el 500. 2300 días. 2300 días y 35 días. Correcto. Son los dos periodos proféticos que culminan acá. Eso, porque de los 1335 días la iglesia adventista no dice casi nada. Sí. Casi nada, yo no he oído, personalmente no he oído un Dicen que viene ahora, que Han dicho, pero días viene ahora. dirán algún grupito, pero en la iglesia eso nunca se ha oído. Lo ha dicho, pero antes, Hace muchos años los dijo. Es que una hermana No, de pero la es verdad que antes iglesia se de donde nosotros nos reunimos, antes ha hablaba. dicho que ella sabía Pero de así dos que- periodos. Sabía de los dos periodos de 2300 días y de 1260 días. Dice, pero no sé nada de 1290 y 1335. Perfecto. Eso es, que eso no se predica en la iglesia normalmente.
A lo mejor antiguamente alguna vez, pero no, Y a normalmente. mí tampoco, a mí también me sorprendió cuando me lo ha dicho, porque yo tampoco lo sabía. Ya, Muy ya. bien. Eso debe ser. Entonces aquí lo estamos ya viendo a la luz de la gráfica, ¿no? Y a la luz de la inspiración, de los puntos que nos da de partida para poder determinar desde cuándo esos periodos están iniciando. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos al capítulo 12, desde el versículo 6 en adelante, de Daniel. Habiendo tenido ya ubicados las fechas principales o los eventos principales, las fechas mencionadas. Dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Esa es la pregunta que está surgiendo. ¿Cuándo va a ser el fin? Porque al profeta se le han presentado una serie de eventos y una serie de sucesos terribles que lo han dejado horrorizado, al punto que dice que quedó enfermo durante 3 semanas. Se le pregunta: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, del cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre, por los siglos de los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué periodo está hablando ahí? Está hablando Tiempo. de este mismo periodo, de los 1260 años. Entonces dice: y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, es decir, cuando acabe esa gran tribulación de dispersión que se hizo de la iglesia de Dios en ese periodo de los 1260 años, dice, cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué cosas van a ser cumplidas cuando él acabe de dispersar el pueblo santo? Dice el verso 8: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuáles serán el fin de estas cosas? Pregunta otra vez: ¿Cuál va a ser el fin de esto? Verso 9: y dijo: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, es evidente que tú no vas a comprender todo el escenario de lo que se te ha presentado, porque todo está sellado, está velado para hasta el tiempo del fin. Velado. Velado. Okay. Versos 10 del capítulo 12. Muchos, dice, serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? A través de la tribulación. La prueba es la que los va a purificar y limpiar y santificarlos. Y dice: mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versos 11. Y desde que fuere, ojo, verso 11, y desde que fuere quitado el continuo. ¿Desde cuándo? 1800. Y desde que fuere quitado el continuo. ¿Desde cuándo? 508. Desde el año 508. 508. Hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. Desde que es quitado el continuo hasta, y obviamente puesta la abominación asoladora, y hasta que ella se desarrolle, traducción, ¿no? habrán 1290 días. Alfredo, esto es una buena traducción. No, no. Hasta. 1290 días ahí en 1700. Ok, vayan a matemática, vayan a la calculadora, usen la calculadora. Ah, sí, sí. 1260. No, está bien, está bien. ¿Está Bien. Ok. No, que- 1290. Si quieren, 538, sí. si quieren lo hacemos facilito, agarren la calculadora. No, está bien. No, para ti, pero para otros probablemente no. A ver, agarramos la Agarren la calculadora, porque de repente se lo tienen que explicar a alguien más también, y es una manera práctica. Agarro la calculadora y el profeta me está diciendo, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, es decir, desde que el sábado, la doctrina que ha venido desde el principio, 508. sea quitada. Y es en el año 508. Pues pongo el año 508 y pongo más. ¿Cuánto es lo que me está diciendo el profeta? 1290 días. ¿Y me tira a dónde? Al año 1798. ¿Está? Sí, sí. ¿Estamos? Bien. Pero tenemos 1290 días. Entonces dice, la primera fecha tiene que ver
con quitar el continuo y establecer la abominación asoladora, ¿de acuerdo? Es la primera fecha. Pero el texto sigue diciendo, versos 12, bienaventurados, o sea, todavía no acaba ahí. Aquí apenas Los que llegan. han llegado, es decir, los que hayan llegado siendo fieles hasta aquí son bienaventurados y esperen, o sea, hay un tiempo de espera entre esto y el otro periodo profético que viene más adelante. ¿Eh? Bienaventurado dice, y el que espere, o sea, hay un tiempo de espera, y el que espere y llegue hasta 1335 días. En 1800. Ya, entonces viene y venimos desde el año 508, que es donde fue quitado el continuo, y vamos a correr hasta el año 1844. Y son 1300. Allí aterrizan 1335 días. Que sería 43, ¿no? Sí, pero 843. el 43 es la fecha de cierre. Y obviamente en ese mismo año, no voy a explicar un poco de los meses. No, porque está el año ese que le dio de fallo a Miller. uno es de que lo tomes por el año y otro es que lo tomes desde el primer día, cuando la profecía empezó a correr. Ya, por ejemplo, está ese detalle del año 457, ¿verdad? Si lo vas hasta 1844, no encuentras 2330 días, sino 2331 días. El año cero. 2301 día, perdón. ¿Cierto? No es el año cero. Es que el problema es de que esto ocurrió en qué parte del año. Otoño. En el otoño. ¿Cuándo es el otoño? Es entre septiembre, ¿no? Octubre en adelante. Sí, Ok. Octubre. Desde octubre, digamos, desde el 22 de octubre, si tú lo agarras de ahí, obviamente tienes que agarrarlo del año 457. Pero si tú lo agarras desde el primer año, tienes que esperar que pasen 12 meses. Entonces tendrías que agarrarlo, para tomarlo como años, tenías que agarrarlo el 22 de octubre del año 456. ¿Cierto? Del año 456 para agarrarlo del primer año. Pero si lo agarras desde el primer día, cuando empieza el proceso, tienes que agarrarlo desde el año 457. Entonces te cae en 1843. Pero si lo agarras desde el primer año, es decir, cuando finaliza el primer año, Vale. los 12 primeros meses del año, tiene que caer en el año 1844. Por eso la hermana White dijo que las fechas de 1843 estaban correctas. Ok, bueno, el punto es de que en el año 1844 terminan 1335 días. Entonces el profeta le dice, el ángel le dice al profeta, bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. ¿Ya? ¿Por qué bienaventurado? Recuerden, en Apocalipsis describe que las almas de los decapitados que estaban pidiendo juicio, ¿cierto? Estaban pidiendo juicio. ¿Y qué se les dice? Esperar. Esperen un poco tiempo más hasta que vengan sus consiervos. Y luego se les va a dar ¿qué? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Punto sello, Apocalipsis. ¿no? No, pues ya hice el segundo. No, vamos en Apocalipsis. 6 días. 6 días. Correcto. Y le fueron dadas vestiduras blancas. 10 y 11. Ajá. Cada uno de ellos le fue dicho que reposasen todavía un poco tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Esto se les dice a los que fueron masacrados por el papado durante el periodo antes de la Reforma Protestante. ¿Ya? Desde que el papado sube al trono, desde el año 538 hasta la Reforma Protestante, porque de la Reforma Protestante es otro periodo de tiempo que se tiene que ver en otro estudio, obviamente. No son también los que han sido matados antes del periodo papal. Por ejemplo, los profetas y los... Obviamente, envuelve todos ellos, ¿no? Son los mártires Todos los del mártires. tiempo del papado. Todos los mártires. Solo del tiempo del papado. Sí. Ahí sí. Bajo Esa profecía sí. bajo el posteriores ya vienen los valdenses y toda esa Ya, gente. Eso ya correcto. después. bajo el contexto que está hablando, que es El quinto sello. el quinto sello, sí, porque el cuarto sello habla de otra escena.
Entonces, bajo ese contexto, sí, solamente es el periodo del papado, desde el año 538 hasta el año 1500, el periodo que cubrió el papado sin que fuera interferido por nadie. Desde el año 1500 en adelante fue interferido ya por Martín Lutero. La Reforma Protestante llega en acción y el pequeño socorro para el pueblo llega finalmente. Es decir, muchas naciones empiezan a independizarse del Papa y ya no permiten que se les persiga por causa de la religión. ¿Ya? Entonces, fueron ayudados. Muy bien, entonces, el punto es de que el profeta Daniel está diciendo que son bienaventurados a todo aquel que espere y llega hasta 1335 días. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar después de 1335 días? El santuario sería purificado. El santuario sería purificado. ¿Y en qué le beneficiaba a ellos que el santuario fuera purificado? ¿Ah? Porque en ese proceso de purificación del santuario, ellos finalmente iban a ser justificados y revestidos de la eternidad, limpiados y sostenidos en el libro de la vida, mientras que el juicio sobre los opresores finalmente iba a caer sobre ellos, es decir, iba a ser contra ellos. En otras palabras, lo que se les pide es que esperen para ser justificados, es decir, para ser justificados por causa del sacrificio que están haciendo. Por eso es que les dice, bienaventurado que espere y llegue. El que espere es que se mantenga fiel, que sea leal, a pesar de la masacre que está haciendo el misterio de iniquidad y levantándose contra todo el ejército del cielo. Por eso se le llama la abominación asoladora. ¿Los que esperan se refiere a los muertos o a los vivos? Esperar no está en un sentido de que, bueno, yo espero aquí, sino en un sentido de mantenerse fiel. Sí. ¿Ya? Mantenerme fiel hasta que venga el juicio. Sí, pero No importa si yo muero antes. ¿Se refiere a obviamente. los vivos entonces? No. A las almas de los decapitados. Usted está tratando con las almas de... Es decir, está hablando como un término de... Así como la sangre de Abel estaba reclamando venganza, ¿cierto? Sí. El mismo Dios le dice acá, en la sangre de tu hermano me está pidiendo venganza. Es un sentido figurado, no un sentido literal. O sea, un sentido figurado. Las almas de todos los mártires que habían sido sacrificados estaban pidiendo juicio, venganza por lo que había hecho. Sí, el Dios le dice que esperen un poco. Que esperen un poco más hasta que sean unidos vuestros consiervos. Ya. Ok. Entonces, en el año 1300, después del año 1330, después de lo que se cumplieran los 1335 años, obviamente Dios iba finalmente a justificar a todos los mártires y a entregarle la vida eterna y obviamente a juzgar a todos los opresores. En el verso 13 le dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Algo más iba a pasar después de este periodo. A Daniel se le está diciendo, Daniel, tú, ¿cuál es el sueño de Daniel? Recuerden, ¿a dónde él está recibiendo la visión? Todas estas visiones. Sueña que quiera volver a su reino, ¿no? ¿A dónde es que él está teniendo esta visión? ¿En qué lugar del planeta? En Babilonia, ¿cierto? Y 3 veces al día Daniel oraba, ¿cierto? Pero con dirección ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. ¿Qué era el deseo que Daniel tenía? Que lo regresara a sus tierras, ¿cierto? Regresar a la herencia de sus padres, volver donde había sido donde había estado el pueblo de Dios y ser parte de ese pueblo, tener la herencia de su padre. Entonces ese era el sueño, pero Dios viene y le dice, tú sigue hasta el fin, decía, el fin de la vida de él, sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad, pero ¿cuándo? ¿En qué tiempo? En el fin de los días. Aquí hay una verdad bien importante. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Que desde el año 1844, después de ese tiempo, Dios finalmente iba a restaurar la tierra que Dios heredó a Abraham y a toda su descendencia. Obviamente, Dios le está prometiendo a Daniel, ojo con lo que voy a decir, y espero no meterme en un lío para aperturar otras preguntas. Dios le está diciendo a Daniel que él es uno de los que va a resucitar en esa resurrección especial. Todos creo que sabemos que es la resurrección especial y no es la resurrección en general de los justos. Pero el punto es de que a Daniel se le está diciendo que va a resucitar y va a resucitar
para poder recibir la herencia, la heredad que él tanto anheló y que él tanto deseó poder ir finalmente a ella y no pudo. Es decir, él tuvo que morir en Babilonia y esperar hasta que esta promesa finalmente se cumpliera. Obviamente, lo que Dios le está diciendo, o lo que Dios está diciendo, que después de 1844 en adelante, en algún momento, Dios habría de restablecer esa herencia que Dios le dio a Abraham y se la dio también a la descendencia de Abraham. Ok, no sé si hay pregunta en cuanto al punto del continuo de los 1290 días y de los 1335 días. ¿Hay preguntas al respecto? Si hay preguntas, hagámoslas, porque vamos a cruzar ahora a Daniel 7. Yo, por mí está claro, ¿no? Ajá. Si no hay preguntas, entonces... Bueno, preguntas hay, pero bueno, esperamos. Bien. Ok. ¿Hasta cuándo durará la visión y cuál será el fin de todas estas cosas? En el capítulo 8, en el versículo 13, que es la lectura bíblica que leímos al principio, Daniel 7:13. Daniel 8, versos 13, que es ahora donde nos vamos a encaminar ya para entrar ya al asunto de llegar a esta fecha peculiar, ¿no? A 1844. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un tiempo de espera, ¿cierto? Desde 1798 a 1844. Hay un periodo de espera, por eso se les dice que deben esperar hasta 1335 días para que sean purificados y limpiados. Ok, Daniel 8, versos 13 dice: y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados, es decir, pisoteados? ¿Hasta cuándo durará esa visión? Y me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces hay una ansiedad del profeta en querer saber cuándo, hasta cuándo esto Dios lo va a permitir. Va a permitir toda esta masacre que está haciendo el cuerno pequeño. Si ustedes leen los versículos todos anteriores, desde el versículo 1 del capítulo 8, se van a dar cuenta de que el cuerno pequeño que sale del macho cabrillo, que empieza pequeño y se extiende y se hace grande, ha hecho una barbaridad de cosas contra el pueblo santo. Ha combatido al pueblo a muerte sin misericordia y sin compasión. Ha hecho y ha desbaratado todo el sistema. Pero lo que quiero es que vayamos ahora al capítulo 7, desde el versículo 13 en adelante. Capítulo 7, perdón, versículo 8 en adelante. 7, 8. Okay. Ahí se nos describe con más detalle lo que está pasando con el cuernito pequeño, ¿de acuerdo? Lo que el cuernito pequeño está haciendo. Versículo 8 dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que en este cuerno habían ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Eso es lo que está describiendo del cuernito pequeño, ¿no? Refiriéndose al papado, hablando grandes cosas. Y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de días se sentó, cuyo vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Por eso es que estos son bienaventurados si esperaban hasta este evento. Y sigue diciendo: y entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno,
miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, y se le había dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de la noche, y aquí, en las nubes del cielo, como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de día, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Hemos leído la escena que ocurre especialmente entre este periodo y este periodo. Nótese, la escena que ocurre desde este periodo hasta este periodo. Hay un tiempo de espera, ¿cierto? En ese tiempo de espera, desde el año 1798, ¿sí? Desde el año 1798 hasta el año 1844, ese periodo de espera, en el cielo está ocurriendo un suceso. ¿Cuál es el suceso que está ocurriendo en el cielo? Se está instalando un tribunal en ese periodo de espera. Nótese que el texto, si usted observó, dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos tronos no estaban ahí, ¿cierto? Porque entonces no dijera que fueron puestos. Esos tronos no estaban ahí. Quiere decir que fueron instalados, fueron ubicados en algún lugar en el cielo, obviamente en el santuario, fueron ubicados e instalados, y tampoco estaba ahí el anciano de día. El anciano de día llegó y se sentó en el trono, pero cuando estaban ya instalados, ¿cierto? Tampoco estaba ahí en ese lugar Jesús. ¿Por qué razón no estaba ahí Jesús? Porque, nótese, porque dice en el versículo 13, que miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Quiere decir que ni Jesús estaba ahí, ni el anciano estaba ahí, ni los tronos estaban ahí. Hay un periodo de tiempo de espera donde todo ese tribunal fue montado, es decir, fue instalado para prepararse a iniciar el juicio. Y ese periodo de tiempo de espera es 1798 a 1844. En este periodo de tiempo se ponen los tronos, llega el anciano de días, se instala el tribunal, llegan los elementos que van a estar involucrados en ese tribunal, llegan los testigos, dice que son millardos de ángeles que están llegando como testigos a este tribunal. Ojo, no son todos los ángeles del universo, son solamente los ángeles que han estado involucrados con los habitantes de la tierra, los que van a entrar en ese juicio. ¿Y eso de dónde lo sacas? ¿Cómo? Porque Mateo dice que son nuestros ángeles, los ángeles van a ser nuestros testigos. No será el ángel de la guarda de cada uno desde el principio, desde Adán hasta estos días. Eso dice el hermano Juan, que es el ángel que estuvo contigo, aparte de ser tu guardián, tu protector, es el que llevó el registro diario de tu vida aquí en la tierra. Y él está ahí como testigo para testificar de que todo lo que se va a hablar en ese juicio, lo que se va a hacer en ese juicio, recuérdate que hay un acusador que se llama Satanás también, y también te puso un ángel para poder acusarte. Así de que todos estos ángeles están de testigos ahí para poder tratar el caso de todos los que van a ser juzgados. Entonces todo este escenario, todos estos preparativos de esta corte celestial se lleva a cabo desde el periodo de 1798, cuando se apertura el libro de Daniel y cuando se empieza la preparación previo al juicio que finalmente va a iniciar en el año 1844, cuando ya todos los elementos están presentes. Ya vamos a ver quién nos habló. Daniel no nos está hablando del juicio en sesión. Daniel nos está hablando de la instalación del juicio. Hay otro profeta que nos va a hablar del juicio en la sesión. ¿Ya? Que ese es el profeta Juan, que es en el Apocalipsis. Pero estamos viendo ahorita la instalación de ese tribunal. Esto se da especialmente después de que el cuerno pequeño ha hablado cosas arrogantes
y ha hecho cuanto ha querido, ha tumbado todo el santuario, ha tumbado la verdad, ha masacrado al pueblo de Dios, es decir, etcétera, etcétera. Ha hecho cuanto ha querido. Será este escenario. Ok. En el libro, en la gráfica que ustedes tienen, en la gráfica auxiliar que les he dado, dice igual, aquí está también, en el conflicto de los siglos, en la página 534, hay algo importante que vamos a ver ahí. 534, conflicto de los siglos, CS, dice. Pero aquí pone 544. ¿Dónde? Ahí abajo. Yo no veía ahí. Ya, dice, así, la venida de Cristo aquí descrita no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado en la conclusión de su obra de mediador. Ok, y en el siguiente párrafo, en el siguiente cita que está más adelante, dice, así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Es evidente de que el juicio que va a iniciar o que inicia en 1844, después de todos estos sucesos que han ocurrido, es un juicio exclusivamente para todos aquellos que en todas las edades han sido del pueblo de Dios, ya sea directo o indirectamente. ¿Entienden? Digo directo o indirectamente por una razón. En todas las edades, Dios ha tenido un pueblo visible y un pueblo invisible. ¿Cuál es el pueblo invisible? Bueno, el pueblo invisible es todo aquel que ha estado entre los paganos, pero que ha sido fiel a Dios, aún en su condición que ha estado. Que no los conocemos. Es decir, no sabemos quiénes son. Porque para nosotros podemos ver todo nuestro alrededor, ¿cierto? Mucha gente. Como los 7.000 y todos los consideramos paganos, porque no son de nuestra fe, ¿cierto? Que actúan con el conocimiento que tienen. Exactamente, pero han actuado, Que son fieles. han actuado con justicia, dice la inspiración. Han cumplido la ley sin darse cuenta que la estaban cumpliendo. Han sido tan leales a Dios que Dios los ha considerado como su pueblo. Sin haber conocido la ley, ¿no? No, es que no han recibido la doctrina de la ley, pero han actuado todo conforme a la ley dice, sin saberla. Es que hay un redil, pero hay otros que no conocen todavía ese redil, pero que son del redil. Son del redil. ¿Sabes cómo te digo? Claro, esas tribus por ahí, por ejemplo, que están perdidas. Que No estamos hablando de tribus, estamos hablando de todos. No precisamente, ¿no? No, estamos hablando de todos los paganos. Y interesante que luego deberían venir a la iglesia y Dios No los trae, no lo trae, no lo deja. no los deja. Dice que no lo deja Ujú. porque si vendrían y ven lo que está pasando en la Se iglesia, pierde. irían para siempre y se perderían para siempre. Se perdería. Entonces, Él los prefiere salvar de una manera súbita, Sí. sin que el pueblo los conozca. Por eso le llamo yo a eso el pueblo invisible de Dios. Ese pueblo invisible siempre ha estado. Siempre. Desde el principio de la caída hasta el fin. Lo que ocurre al fin del tiempo es una cosa nada más. Es que Dios, en la última periodo de la tierra, les dice a este pueblo invisible que es hora de venir y salir. Porque no los puede salvar entre los paganos. Tienen que abandonar a los paganos. Eso es lo único que Dios hace de diferente al final. ¿Pero por qué razón lo hace? Porque el lugar donde los quiere llevar ya está preparado para recibirlos. Ya no hay problema. La iglesia ha sido purificada, está en condiciones de recibirlos y de enseñarles el camino de la salvación. Así de que por eso es que en la última periodo de la historia, entonces ya Dios ya les pide que abandonen. Se remite a la parábola de las bodas del Cordero. Correcto. Aquellos que fueron llamados, Ujú. pero después había otros Claro, que entraron. correcto. ¿Eh? ¿Ah? La gran multitud. Sí. Ok, entonces,
esto es necesario comprenderlo, porque a lo largo de toda la historia y de toda la profecía se tienen que identificar estos dos tipos de pueblos. Sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como el pueblo de Israel ha sido en Egipto, salió Moisés de ahí y encontró a su suegro, un siervo de Dios en... Siervo de Dios. allá Siervo de Dios. No estaba, Siervo de Dios. no estaba con el Abraham. pueblo. Tenemos el caso de Job. Job también. Job. Abraham era el siervo de Dios que Dios había llamado para poder continuar la descendencia del pueblo visible de Dios. Pero en una de esas le mandó a Melquisedec. Que Melquisedec no era de la descendencia de Abraham, ni era del grupo de Abraham, pero era que sacerdote de quién? Del Dios De Dios. Eso era Melquisedec. No se dice mucho de Melquisedec. Bueno, el punto es de que en este juicio que está describiendo, acá la inspiración, se van a juzgar tanto al pueblo visible como al pueblo invisible que ha venido a través de todas las edades y que debe pasar revista en ese juicio. Este juicio que Dios va a hacer es para justificar por qué este se está perdiendo o por qué debe ser borrado este del libro de la vida, obviamente porque está tratando con los muertos, y por qué el otro debe permanecer escrito en el libro de la vida. Por eso es que se está dando el juicio. Porque la purificación tiene que ver más con los libros del cielo. Por una obvia razón, está tratando con muertos. Y los muertos, dice Eclesiastés, nada saben. Y su memoria ha sido puesta en el olvido. Ya no hay acciones ni buenas ni malas de parte de ellos. Todo el récord de su vida llega hasta el último aliento de vida que ellos tuvieron. Hasta ahí. Entonces, la purificación que se da es en el cielo, en los libros, donde ellos fueron registrados como súbditos del reino de Cristo. ¿Entienden el punto? Bien. Ok. El juicio, un punto también que tenemos que comprender, es que el juicio se divide en dos secciones. La primera sección tiene que ver con los muertos. Siempre del pueblo de Dios, visible e invisible. La segunda sección tiene que ver con los vivos, pero del pueblo de Dios visible. ¿Por qué razón nada más del pueblo de Dios visible y no del invisible? Porque precisamente para eso es que Dios quiere hacer ese juicio sobre los hijos de Dios visibles que tienen la tierra. Para poder pedirle a los invisibles que vengan y formen parte de ese pueblo, posterior a una purificación que Él va a hacer sobre ellos. ¿Ya? Ahí tiene que sacar la iglesia triunfante, ¿no? Entonces, obviamente, el juicio de los vivos, que la misma hermana White está diciendo que es una obra distinta y diferente a la primera, el juicio de los vivos es una obra posterior y exclusiva para el pueblo visible que Dios tiene hoy en la tierra. El juicio de los vivos. Vamos a leer una cita. En el conflicto de los siglos, en la gráfica auxiliar que ustedes tienen, que se les ha dado, en esta parte, en esta sección, en la parte azul, este recuadro, dice, en la página 544 del conflicto de los siglos, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. ¿Desde qué año? Desde 1844. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Ella está hablando ya de un periodo posterior a 1844, cuando este juicio había iniciado ya. Dice, pero mira ahora lo que dice. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Todavía el juicio de los vivos no está en proceso. Nadie sabe cuándo, dice ella, el juicio de los vivos finalmente le va a venir a la escena. Pero da un consejo. Mire qué consejo más lindo el que ella da. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Y dice, velad y orad. ¿Para qué juicio nos pide que velemos y oremos? Para el juicio de los vivos. Velad, dice, y orad. Para ese juicio, ella nos dice que debemos estar atentos. Y dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es decir, no sabéis
cuándo esta segunda etapa del juicio va a dar inicio. Obviamente, ella tiene que tener alguna razón contundente para pedirnos que estemos pendientes y velemos y oremos para este juicio que va a venir en la escena. Dice, y mire lo que dice, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. ¿Qué evento envuelve el inicio de este juicio de los vivos? Una venida. El texto mismo lo está diciendo. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Pero mire qué curioso. El juicio de los muertos involucró también una venida de Jesús. Sí, Daniel ya no lo dijo. Dice que vio al Hijo del Hombre venir sobre una ¿qué? Una nube. Y vio que se presentó hasta delante de quién? Delante del anciano de días. O sea, Jesús no estaba en el lugar. Se tuvo que trasladar de un lugar a otro lugar para poder presentarse delante del Padre. Pero eso no es la tierra. Obviamente, el escenario está ocurriendo en el cielo. Y aquí entran algunas preguntas. ¿De qué lugar pudo haber venido Jesús? ¿Y a qué lugar tuvo que haberse movido? Dice que cuando Jesús subió de la tierra al cielo, en su primer venida, después de su resurrección, Él subió para sentarse a la diestra de su Padre. Eso dice la Escritura, ¿cierto? Quiere decir que desde la ascensión de Cristo hasta 1798, Cristo estuvo sentado a la diestra de su Padre. ¿Dónde? En el trono permanente de Dios, donde rigen todos los asuntos del universo. Allí estuvo. Allí estuvo haciendo toda la obra que concernía al primer salón del santuario celestial. En el lugar santo. Pero en el año 1798 para adelante se instala el juicio, se instalan los tronos, se instala todo el escenario, como lo hemos explicado. El Padre se levanta de su trono y se mueve para irse a sentar a ese trono que había sido instalado en el tribunal del santuario. Obviamente, ¿por qué razón decimos de que Él se fue a sentar a un trono que no era el trono permanente de Dios? Porque dice el texto mismo que fueron puestos tronos. Quiere decir que esos tronos no eran permanentes. Son tronos exclusivos para hacer un juicio en el santuario celestial. Y que no estaban ahí, sino que fueron colocados. Entonces, tenemos diferentes tronos. Por ejemplo, está el trono movible de Dios y está el trono permanente de Dios. Y obviamente que es el que usa Dios para regir todos los asuntos del universo. Mientras que el trono movible es el que usa para moverse y transportarse a cualquier lugar donde Él necesite ir. Si ustedes quieren saber un poco más de los tronos, léase Ezequiel capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1 se habla del trono movible de Dios. Incluso el trono que el Señor va a usar cuando Él venga por segunda vez a la tierra es el trono movible que Él tiene. No es el trono estático, sino el movible. ¿Ya? Ahora bien, entonces Jesús llega, ¿no? Llega, se presenta al tribunal del Padre, al tribunal del anciano de días, al santuario celestial, al lugar santísimo en particular, que es lo que vio el profeta, e inicia el juicio. Pero ahora estamos con el juicio de los vivos. Y dice de que este juicio también involucra una venida del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre esta venida del juicio de los vivos y la venida del juicio de los muertos? Que la venida del juicio de los muertos fue al santuario, es decir, de un lugar del cielo hasta otro lugar, a otro punto del cielo, donde estaban los libros, donde están registradas todas las memorias de los que van a ser juzgados. Pero esta venida que está hablando
que va a dar o que va a venir a la escena en el momento cuando van a ser juzgados los vivos no es a otro punto del cielo, sino al punto donde estamos involucrados en ese juicio. Porque estamos tratando ya con juicio no sobre muertos, sino sobre juicio sobre quiénes, sobre vivos. Entonces, obviamente, el juicio se traslada ahora, o Jesús se traslada ahora para poder ir a donde están los que estarán involucrados en ese juicio de los vivos. ¿Qué esto qué sería? Ezequiel 9. Esa es la venida de Cristo a la tierra súbita que hace a la visita a su pueblo. Ezequiel 9, que tú lo has dicho. Entonces eso está bien descrito en Ezequiel capítulo 1 y en Ezequiel capítulo 9. Ahí en todos esos capítulos, hasta el capítulo 10, todos esos capítulos hablan de esa escena. Cuando Cristo finalmente viene a la tierra, dice inclusive que viene en un trono movible y especifica ahí las características de ese trono, los querubines que lo cargan, lo traen, llega a la tierra y en el capítulo 10 dice que se levanta de la tierra y vuelve, después de que ha efectuado el juicio sobre el pueblo. Ok, probablemente si nos deja tiempo durante estos 3 días, vamos a ver cuánto va a durar la apertura de ese juicio de los vivos. Cuánto es que Él va a andar aquí en la tierra efectuando ese juicio, primeramente con su iglesia visible y posteriormente con los vivientes que van a estar siendo invitados para poder abandonar Babilonia y unirse a la iglesia triunfante. Probablemente lo vamos a ver en algún momento de los 3 días. Sí, el tema de la media hora de silencio. Ok, así es de que la venida aquí descrita en el conflicto de los siglos en la página 544 es la venida súbita donde Él viene a efectuar venganza sobre aquellos que no le fueron fieles y que no tienen derecho a seguir o continuar estando en el libro de la vida del Cordero. El hecho de que Dios nos esté advirtiendo y nos esté diciendo, miren hijos, esto es lo que yo pretendo hacer, es porque Dios está, no nos ha abandonado del todo. Su presencia sigue manifestándose, su bondad sigue revelándose hacia nosotros y el Espíritu sigue fluyendo, advirtiéndole a su pueblo qué es lo que Dios pretende hacer. Ese es un acto o un hecho de que Dios en realidad no nos ha abandonado, pero el hecho de que no nos haya abandonado no quiere decir que nos va a justificar en el día de su visitación. O que no nos fulmine. O que no vaya a fulminar lo que tenga que fulminar. Que les fulminó a ellos que quedaron Obviamente. en el desierto. Obviamente. Y mira si les quería y mira si les guardaba. Sí. Pero hubo algunos que no. Exactamente. Entonces, ese mismo Dios que estuvo con Israel en el desierto y que estuvo día y noche con ellos, por la nube y por la antorcha de fuego que llevaban, ese mismo Dios es el que los condenó y les dijo, no, ni uno de ustedes, de los que han salido en menos de 20 años, va a entrar a la tierra prometida, excepto 2 de ellos nada más. Entonces, el hecho de que Dios esté con nosotros no nos da garantía de que Dios no vaya a actuar para poder intervenirnos. Eso, en ningún momento. Así de que, igual forma, no podemos decir de que Dios no está con la iglesia. Sí está con la iglesia, está con nosotros. Y por eso es que nos está advirtiendo y nos está diciendo, miren, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar. Mira, esta mañana... Lo veo más bien como un acto de amor de Dios. Creo que nuestra mayor alegría debe de ser de que Dios nos está indicando, esto es lo que va a pasar. Preparémonos, enlistémonos, hagamos arreglos, sirvámosle de corazón y en verdad entremos en un proceso profundo de reformar y de reavivarnos, resucitar de nuestra condición de vida a una vida espiritual altamente aceptable delante de Dios y reformémonos, porque automáticamente el mismo reavivamiento te va a ir reformando la vida. Para ese fin, Dios ha mandado el instrumento, un instrumento especial. Vamos a leer la última cita y ahí terminamos. Está en Testimonios para Ministro en la página 17. Esta cita es muy linda. Desgraciadamente a nuestra iglesia fuimos traídos de una manera quizás incorrecta, errónea,
con deficiencias, pero aún Dios ahí extiende su mano de misericordia. Quizás no preparados de la manera correcta como debimos haber venido, pero aún Dios extiende su brazo de misericordia para el justo, para el sincero. Mire lo que dice esta cita. Testimonios para Ministros, página 17. No está ahí en el folleto. No. Dice, el Señor ha provisto a su iglesia de talentos y bendiciones para que presente ante el mundo una imagen de la suficiencia de Dios y para que su iglesia sea completa en Él. Una constante ejemplificación de otro mundo, el mundo eterno, regido por leyes superiores a las terrenas. Su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina, no a la semejanza del mundo, sino a la semejanza divina. Así debe ser construido. Y el arquitecto angelical, que en este caso es Dios, el arquitecto angelical ha traído del cielo, nótese, ha traído del cielo su áurea vara de medir. ¿Qué es lo que ha traído del cielo? Su áurea vara de medir. ¿Para qué la ha traído? Sigue diciendo. Para que cada piedra, para que Simi, para que Alfredo, para que Raúl, Carmencita, María, Arixa, Estinia, Juan, todos los que estamos acá, para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada según la medida divina y pulida para brillar como emblema del cielo. Para eso ha traído la áurea vara de medir. Él sabe que así como estamos, descuadrados, con chichotes por acá, bultos por acá, es decir, con todo tipo de malezas que hemos traído del mundo, no vamos a entrar al reino de los cielos. En esas condiciones no vamos a entrar. Aunque estamos formando parte del templo que Dios tiene aquí en la tierra, es decir, de su iglesia, no vamos a entrar. Entonces, ¿qué hace Dios en misericordia a esa realidad? Que envía su áurea vara para medir y escuadrar esas piedras descuadradas que hay. Y se pone a gritar. Obvio. Dios grita. Sí. En la Biblia dice que Dios grita. La iglesia, dice, ha de ser alimentada con el maná celestial, no con comida barata de los hombres, sino con el maná celestial, comida del cielo, y mantenida bajo la única custodia de su gracia, revestida de la armadura completa de la luz y de la justicia. Entra en su final conflicto. La escoria, mire cómo entra en su final conflicto, revestida de la armadura completa de la luz y de la justicia. Así entra en su conflicto final. Entra en su final conflicto. La escoria, el material inútil, será consumido. Y la influencia de la verdad testifica ante el mundo de su carácter santificador y ennoblecedor. Entonces, Dios ha hecho gran misericordia. Hemos llegado de la peor manera a formar parte de esta iglesia, probablemente. Con deficiencias y costumbres de lo peor. Hábitos terribles. Actitudes, ni hablar. Pero ¿qué hace Dios? En su gran misericordia envía la áurea vara de medir para empezar a pulir y escuadrar. Tanto más desaformada está, más duro va a ser el golpe. Pero el punto es que se escuadre. Porque no puede tener algo descuadrado. Dios es un ser perfecto, un ser justo, un ser pulcro. Y quiere tener algo en su orden perfecto.